7 meses después de que se iniciase este conflicto, Ucrania ha conseguido por primera vez la iniciativa, luego de un par de ofensivas que han dejado al descubierto errores que los rusos vienen arrastrando desde el comienzo de la invasión. Como mínimo desde el mes de junio se sabía que Ucrania iba a lanzar una ofensiva durante el verano, y que el objetivo de la misma sería la provincia de Jersón. Existen dos razones principales detrás de este objetivo. Una de ellas es de tipo político, y es que Rusia había insistido en numerosas ocasiones en su intención de hacer un referendo para anexionarse esta provincia. Esta semana, con el cambio de tercio en el conflicto, los temores de los ucranianos se han hecho realidad, y se ha anunciado una batería de referendos que afectan a todo el territorio ocupado por Rusia. La segunda razón es puramente del tipo geográfico y estratégico. De todos los territorios ocupados, Jersón es el más complicado de defender. El despliegue de las fuerzas rusas tiene el río de Dnieper a sus espaldas, y a su vez está dividido en dos mitades por el río Inulets. Si una región de Ucrania ofrecía garantías para un atacante, desde luego era esta. A lo largo del verano, los ucranianos continuaron recibiendo material de la OTAN, mientras más oleadas de reclutas finalizaban su entrenamiento, incluidos especialistas que habían viajado a países occidentales. Los rusos, por su parte, una vez completada la captura de la provincia de Lugansk, se centraron principalmente en desalojar a los ucranianos de sus fortificaciones en Donetsk, haciendo un uso masivo de la artillería de acuerdo con su estrategia de guerra de desgaste. No lanzaron ataques sistemáticos contra la logística ucraniana y tampoco lograron atajar el problema de fondo de su operación, que es la evidente falta de unidades de infantería. A pesar de la movilización de los habitantes del Donbass, de la llegada de mercenarios del grupo Wagner y de ofrecer mejores condiciones a los soldados profesionales por participar en esta campaña, lo cierto es que nunca llegaron a cubrir las necesidades de personal, lo que obligó a continuar usando en un rol defensivo a unidades que normalmente no se emplean en esas labores, tales como la fuerza aerotransportada, ocasionándoles un desgaste innecesario. Durante el mes de agosto hubo pocos cambios en la línea de frente, con los ucranianos centrados en lanzar ataques de precisión contra arsenales, centros de mando y otros puntos clave del despliegue ruso. Grupos de saboteadores se dedicaron a hacer la guerra sucia en retaguardia, con varios episodios de asesinatos y coches bomba. La acción más destacada fue el ataque contra la base aérea de Saki, situada en la península de Crimea, en la que varios aviones rusos resultaron destruidos. En los últimos días del mes, los cohetes ucranianos golpeaban a diario los puentes de los ríos de Dnieper e Inulets. Cuando esos ataques se dirigieron contra la primera línea de frente, estaba claro que la ofensiva era inminente, por lo que los rusos enviaron a sus reservas a Jersón. El problema era que los ucranianos habían acumulado tropas suficientes para lanzar dos ofensivas, mientras que los rusos carecían del personal para anticiparse a ambas acciones. De esta forma, una semana después de atacar en Jersón, los ucranianos iniciaban en paralelo una operación en Kharkov. Para entender este momento crítico es necesario tener en cuenta dos puntos adicionales: el trabajo de inteligencia y planificación por parte de la OTAN y la llegada de numerosos voluntarios y mercenarios occidentales. Los aviones de reconocimiento de la OTAN sobrevuelan a diario el Mar Negro, recopilando información sobre el despliegue del ejército ruso. Como están en zona internacional y no participan directamente en el conflicto, los sistemas rusos no pueden defenderse. Lo más probable es que sea la propia OTAN la que designe los objetivos clave a bombardear y la que tenga el rol principal en la planificación estratégica, dado que son ellos los que tienen las capacidades necesarias. Por otro lado, específicamente en el área de operaciones de Kharkov, se ha detectado la participación de numerosos combatientes extranjeros durante las últimas acciones. Visto un poco el panorama general, es el momento de entrar en el detalle de cada frente. Antes de la ofensiva ucraniana, los rusos habían ensanchado la franja que controlaban al norte de Kharkov. En el sector de Balakleya habían asegurado el cruce sobre el río Donetsk, mediante la captura de más territorio en su orilla sur. A pesar de la aparente pasividad de las fuerzas ucranianas, blogueros militares rusos venían advirtiendo sobre la concentración de fuerzas enemigas en este sector, en un momento en el que todas las miradas apuntaban a Jersón. Es decir, que aunque los comandantes rusos sabían de estas maniobras, no hubo reacción por su parte. Las fuerzas rusas que defendían Balakleya consistían principalmente en reclutas del Donbass y en unidades de la Guardia Nacional. Los ucranianos, por su parte, habían amasado una fuerza que superaba tanto en número como en armamento a los rusos. Dicha fuerza hacía además un uso extensivo de vehículos ligeros para ganar movilidad. El ataque ucraniano rompe la línea rusa al oeste de Balakleya. Con un avance rápido pusieron a esta población en una situación de cerco táctico. Su punta de lanza gira entonces hacia el norte y continúa avanzando por las principales carreteras trabando el mínimo de combates.
En un par de días los rusos ya están desbordados, con unidades ucranianas moviéndose libremente a sus espaldas. Para cuando la vanguardia ucraniana alcanza el río Oskil, el mando ruso comienza a ordenar retiradas. La ciudad de Kupiansk, que funcionaba como la capital de la zona controlada por los rusos, es evacuada de su personal civil. En las siguientes acciones, los ucranianos comienzan a desplazarse en dirección sur, amenazando con caer sobre la retaguardia de Isium. Es en ese momento cuando los rusos deciden replegarse detrás del río Oskil, pues su posición estratégica era indefendible. Mientras tanto, los ucranianos habían tomado ya la parte occidental de Kupiansk y dañado el puente que la divide. La ciudad es un objetivo de primer nivel, puesto que es cruce de caminos, nudo ferroviario y paso sobre el río. En los días siguientes, los ucranianos se dedican a ir peinando el territorio abandonado por los rusos. En la frontera con Rusia se forman aglomeraciones de refugiados, pues mucha gente decide marcharse temiendo represalias por haber colaborado de alguna forma con los rusos. Así, Rusia sufría una derrota sin paliativos, con casi 9.000 kilómetros cuadrados de territorio perdido, o un 7% del total de lo capturado a Ucrania. Sus unidades, aunque no sufrieron bajas desastrosas, dejaron atrás parte de su material, por lo que les llevará un tiempo recuperar fuerzas y consolidar una nueva red defensiva. Además, la confianza entre la población prorrusa se ha resentido, lo que podría traducirse en una menor predisposición a colaborar en el futuro. De acuerdo con las últimas informaciones, los ucranianos han asaltado la mitad oriental de Kupiansk, por lo que el plan de usar el río Oskil como barrera defensiva podría ser superado en el futuro cercano. En el frente norte del Donbass, los rusos han continuado ganando terreno, entrando en Soledar y abriéndose paso hasta Bakhmut por el este. El combate en ambas poblaciones parece haberse estancado, pero una renovada ofensiva ha comenzado a progresar desde el sur, siendo este el sector de mayor actividad por parte de los rusos. Tras la operación de Kharkov, los ucranianos han tomado impulso para pasar aquí también a la ofensiva, cruzando el río Donetsk por varios puntos. Los rusos se esfuerzan en defender Limán, intentando mantener a raya a los ucranianos hasta que lleguen refuerzos. En los alrededores de la ciudad de Donetsk, los rusos han tomado la localidad de Pisky, además de expulsar a los ucranianos de la zona del aeropuerto. Tanto aquí como en Marinka, las batallas están siendo complicadas en extremo, pues se trata de un combate de trincheras y de búnkeres, muy al estilo de las guerras de principios del siglo pasado. En el sur de Donbass, los rusos han continuado atacando la zona de Velika Novosilka. Además, han advertido de la concentración de fuerzas ucranianas en este sector, que bien podría ser la antesala de una nueva operación o una maniobra de engaño. En la región de Zaporilla, la polémica ha girado en torno a la central nuclear de Energodar. Los rusos la han desconectado de la red eléctrica ucraniana, tras lo cual han procedido a apagarla. Durante la visita de los inspectores de la Organización Internacional de la Energía Atómica, los rusos afirman haber frustrado un intento de infiltración de las fuerzas ucranianas a través del río, un suceso que estos últimos desmienten. En el frente de Jersón, previamente al inicio de la ofensiva ucraniana, los rusos habían consolidado su dominio sobre varias localidades en disputa. Nótese que los ucranianos mantenían una cabeza de puente sobre el río Inulets, debido a que los rusos optaron por una defensa en profundidad, conformándose con bombardear los puentes flotantes. La ofensiva ucraniana comienza con ataques simultáneos a lo largo de toda la línea de frente. En su mitad sur, encallan contra las defensas rusas, consiguiendo avances mínimos a cambio de padecer serias bajas. En la mitad norte, la situación para los atacantes es algo mejor. Capturan varias localidades y con mucho esfuerzo consiguen ampliar la cabeza de puente sobre el Inulets. No hay ni ofensiva relámpago ni ruptura del frente, sino oleada tras oleada que enfrenta una defensa elástica y que gana terreno a costa de un gran desgaste. De momento, la última jugada de los rusos ha sido atacar una presa río arriba. Esto ha provocado inundaciones y sin duda dificultará el reabastecimiento de las fuerzas ucranianas. Si algo demuestra Jersón es que sin un desequilibrio de fuerzas de por medio es muy difícil penetrar la defensa del enemigo. Ambos ejércitos han tenido meses para levantar una potente red defensiva, años en el caso del Donbass, y solo una fuerza muy superior puede superarla con solvencia. Es por eso que resulta difícil justificar el descalabro ruso en Balakleya, más aún teniendo en cuenta que era un territorio que llevaba meses en sus manos, sin grandes sobresaltos. Al comienzo de la invasión, Rusia pudo ocupar grandes extensiones de territorio porque Ucrania no estaba movilizada para la guerra. Una vez que fracasó el Plan A y que la guerra pasó a girar en torno a la captura del sur del país, los rusos continuaron subestimando a los ucranianos, confiando en que su superior potencia de fuego garantizaba la victoria, incluso en un supuesto de inferioridad numérica. Los hechos más recientes han demostrado que estaban equivocados. El volantazo que acaba de pegar el gobierno de Rusia es sin duda la consecuencia más palpable de todo esto.
Se han anunciado varios referendos de forma apresurada para que Ucrania no tenga tiempo a reaccionar. Sus consecuencias legales son enormes. Al anexionarse los territorios ocupados, el gobierno ruso tendría vía libre para invertir todos los recursos necesarios de cara a mantener su control. En esta línea ya se ha anunciado una movilización parcial de reservistas, que afectará a unos 300.000 individuos. Por otro lado, las últimas victorias han sido un balón de oxígeno para una Ucrania muy necesitada de resultados. Esta recta final de año va a ser muy complicada a nivel de apoyos, ya que los gobiernos de Occidente tendrán que enfrentar una tremenda presión social por la crisis energética.